Vamos enfilando ya la recta final de la jornada de hoy y quería traer un dato, bueno, cambiando de tercio. España, ya sabéis que encabeza tristemente el ranking de consumo lícito de ansiolíticos, hipnóticos, sedantes. ¿Qué es lo que se ha llamado el malestar de la vida? Es de lo que vamos a hablar en la siguiente mesa. ¿Y cómo puede el arte y la cultura ayudarnos a sentirnos mejor? De ello vienen a hablarnos las expertas y el experto en la siguiente mesa, que es la que hemos llamado Doctor Recéteme Mozart, Cultura para el malestar de la vida. Y sin más, pues os doy paso a Mercedes Navío, psiquiatra y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. Ah, que vienen 5 minutos, vale. Bueno, voy nombrando a los demás. Luis Caballero, psiquiatra. Patricia Fernández Martín, psicóloga clínica. Inés Martín Rodrigo, escritora y ganadora del Premio Nadal 2022. Empieza tú, empezamos contigo, sí. A ver, aquí me voy a sentar yo también, porque tengo varias preguntas para haceros. Le esperamos aquí a Mercedes. Bueno, ¿quién no se ha sentido mejor al realizar alguna práctica artística, no? No sé si funciona. Al escuchar una música, lo acabamos de vivir todas aquí. Y mi primera pregunta para vosotros es precisamente esa. ¿Puede la cultura ayudarnos a paliar el malestar cotidiano? Y si la respuesta es sí, que intuyo que es, ¿cómo puede la cultura ayudarnos a sentirnos mejor en ese malestar de la vida? Rompo yo el hielo, qué horror. Es que no estaba encendido, me parece. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Fundación Cultura en Vena por montar estas jornadas. Yo creo que ahora más necesarias que nunca. Si algo ha tenido, o yo creo que lo único bueno que ha tenido o que ha tenido la pandemia de COVID-19, lo único bueno, como digo, ha sido que nos ha obligado a exorcizar nuestros miedos acerca de la salud mental, a hablar de salud mental sin reparos. Yo creo que por primera vez a nivel de la esfera pública, a nivel de la sociedad. Y yo creo que eso que empezó entonces no se ha parado, ¿no? No se ha parado y no se debe de parar, sino que debe de ir cada día más. Yo no soy muy de días he de confesar. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy muy amante, muy amiga de los días de la salud mental o del día de la mujer trabajadora o del día. ¿Por qué? Porque considero que cuando concentramos todos nuestros esfuerzos en ese único día, pues de repente nos olvidamos que hay 364 días más. Y esos esfuerzos tienen que estar repartidos a lo largo de todo el año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seamos también conscientes de esa necesidad y convirtamos todos los días, los restantes 364 días del año en los días de la salud mental también, ¿verdad? La pregunta, perdona que me he ido por las ramas, era si la cultura puede ayudar a sentirnos mejor con la vida, ¿no? Que es un poco el lema de esta mesa redonda a la que nos han convocado. Doctor Recéteme Mozart, qué fácil sería, ¿verdad? Llegar a tu médico de cabecera, iba a decir a tu psicóloga o a tu psicólogo de la Seguridad Social, pero entonces tendrías que haber tenido la suficiente suerte como para que hubieras podido acceder a un psicólogo o a una psicóloga en la Seguridad Social. O lo mismo digo con respecto a un psiquiatra o a una psiquiatra, ¿no? Bueno, pues lógicamente la cultura no cura, desgraciadamente, ojalá fuera así, pero ayuda, claro que ayuda, ¿no? Ayuda a que nos sintamos un poco mejor o a que
bueno, a que podamos aprender también a comunicarnos de otro modo y seamos conscientes de lo importante que es en las enfermedades mentales, en todo lo relacionado con los síntomas de la salud mental, que los tiene y muy evidentes en nuestro cuerpo, como digo, de lo importante que es el lenguaje, que es una herramienta creativa fundamental. En mi caso, prioritaria, primaria, ya que soy escritora, ¿no? Venía pensando, he venido caminando hasta aquí, pese al calor sofocante que hace un 9 de octubre, y venía pensando en esto que tú nos has preguntado, ¿no? Y me acordaba de la escritora Irene Vallejo, que es buena amiga mía, y de esa iniciativa que ella ha puesto en marcha junto con la Fundación Cultura en Vena, de llevar a cuentacuentos, a oradores, al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y en concreto a la unidad de pediatría. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que estamos hablando, ¿no? Para recetar cultura, para aliviar de algún modo a todos esos niños y niñas que tienen que estar ingresados durante largos periodos de tiempo, ¿no? Es evidente que no va a hacer que desaparezcan sus enfermedades, pero sí les va a aliviar, ¿no? Y yo creo que la clave en esta pregunta es esa, el verbo aliviar, ¿no? Yo, con esta introducción, yo creo que he roto suficientemente el hielo. Sí, pues desde luego que ante tu pregunta si la cultura puede paliar el malestar cotidiano, pues la respuesta es evidentemente sí. El malestar cotidiano puede tener múltiples causas. Desde luego, como decía Inés, pues la cultura es un complemento. Vale, perdón. La cultura es un complemento que incluso demuestra que los tratamientos que los profesionales de salud mental proporcionamos a las personas que vienen a nuestras consultas, incluso potencia ese tratamiento. O sea, evidentemente no es lo único que puede ayudar a las personas que tienen un malestar de la vida a estar mejor, pero es algo básico que potencia los resultados. Entonces, yo diría que la experiencia en primera persona también la puedo explicar como hablaba Inés desde la pandemia, ¿no? La pandemia fue para todos como un experimento, ¿no? Vital, donde teníamos que recurrir a fuentes de placer, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en el contexto sanitario y veíamos pues ese drama diario y muchos empezamos a interesarnos, ¿no? La cultura no solo como distracción y como evasión, ¿no? Hasta a lo mejor ese momento pues habíamos, como decía Billy Wilder, ¿no? Si una película tiene el poder de olvidarte que no has pagado la factura de luz, pues ya ha cometido, o sea, ya ha cumplido su objetivo, ¿no? Pero al final la cultura para los sanitarios fue un espacio también de reconstrucción emocional. Yo, por ejemplo, pues me suscribí a Filmin y vi pues cine clásico, no me acuerdo el número de películas. Me apunté a la Escuela de Escritores para hacer 2 cursos y empecé pues a publicar artículos y la verdad ahora de vez en cuando publico en El País Semanal, lo cual me hace muchísima ilusión. Entonces fue algo que yo veía y palpaba el dolor y tenía que convertir el dolor en algo bonito, ¿no? En un texto, en un artículo, y para mí ese es el mecanismo digamos más sanador de la cultura. Es un espacio de reconstrucción emocional, es un espacio de focalización ante esta dispersión en la que nos hallamos inmersos de datos, de economía, de la atención secuestrada por las redes sociales. De repente la cultura nos oxigena, nos pone foco, leer un libro, ver una película, nos ordena la mente. Además de eso, por supuesto, disminuyen los niveles de estrés y ansiedad. Está demostrado que genera dopamina, disminuye los niveles de cortisol. Venir al museo Thyssen y ver una exposición nos enlaza a otras épocas de nuestra vida, recordamos con quién hemos venido aquí, con lo cual fortalece la memoria tanto semántica como episódica y sobre todo también cumple una función social importantísimo para la salud mental, ¿no? El hecho de tener rituales que nos den pertenencia, que nos arraigan a nuestra herencia cultural, ¿no? Venir o ir al cine los domingos con tu familia, con tus amigos, se convierte en algo que da sentido
a tu día a día. O sea que yo diría que la cultura es esencial para vivir y esa es mi reflexión. Ahora está abierto, sí. Ahora. Entonces, lo que digas, tú mandas. Bien, lo hacemos. Bueno, pues yo, como ya mis compañeras se han explicado, la cultura en un sentido más amplio que el que se ha tocado, que es, en realidad estamos hablando de las artes, de la literatura, de la pintura, de la música. La cultura en un sentido más amplio es una plantilla que está debajo de la experiencia que ni siquiera llegamos a conocer muy bien en qué consiste y que está entre las personas. Y en ese sentido, pues las culturas pues pueden ser o no, pueden ser amplias y pueden ser flexibles y pueden ser potenciadoras del equilibrio mental o pueden ser opresivas y pueden ser restrictivas y pueden ser generadoras de problemas. Por darle un contenido un poquito más amplio, pero ahorro tiempo, ya se ha dicho todo. Toma, no, es la que tiene que coordinar. Si es tan evidente el beneficio que nos aporta y el bienestar, ¿cómo de realista creéis que es la prescripción cultural en el ámbito de la salud mental, ¿no? Ese doctor recéteme Mozart, ¿podría ser viable o suena a algo utópico? Bueno, yo en este caso es mejor que te respondan los expertos, ¿no? Yo puedo hablar como receptora de esas prescripciones, ¿no? o de esas recetas. Desde luego yo no soy una experta en psicología ni en psiquiatría, soy una simple escritora, pero lo que sí que es cierto es que cada vez que yo recomiendo un libro o cada vez que yo recomiendo una película o cada vez que recomiendo una exposición, lo hago con la certeza de que eso va a, no sé si mejorar el día de alguien, pero desde luego sabiendo que después de salir del cine, de ver la última película de Nanni Moretti, cualquier persona va a lograr sentirse, no voy a decir feliz, porque la felicidad es una entelequia, una utopía, y basta con sentirse bien por trocitos de días, pero sí sentirse un poquito mejor, ¿no? Y teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, con, en fin, la inestabilidad enorme, iba a decir inmediatez, pero la instantaneidad a la que estamos ya sometidos, esa dictadura de la instantaneidad, pues desde luego recetar cultura, esas píldoras culturales, yo creo que es lo más sensato, hablando también de salud mental, que podemos hacer. Y luego en la otra vertiente, siempre que yo he sido paciente en una terapia o bueno, pues he tenido que recurrir a profesionales del mundo de la psicología y de la psiquiatría para poder seguir adelante. Cada vez que la cultura ha formado parte del tratamiento, estoy hablando grosso modo, siempre ha sido para bien, nunca ha sido para mal, ¿no? Su papel en el tratamiento, ya fuera a través de un libro como el que estoy leyendo ahora mismo, os lo enseño. Un segundo. Que es este. Se titula Los límites de mi lenguaje, meditaciones sobre la depresión, de Eva Meyer, publicado por Katz Ediciones. Estoy recetando cultura. Lo venía leyendo, de hecho, incluso por la calle. Yo a veces leo por la calle, lo cual es bastante peligroso. No, esto sí que no lo receto. Bueno, pues siempre ha sido para bien, ¿no? Siempre ha sido para bien, ¿no? Con lo cual, pues sí, sigamos recetando cultura, sigamos siendo prescriptores, aunque la palabra prescriptor es una palabra horrorosa. Yo siempre, en lugar de prescribir, prefiero recomendar. Recomendando cultura y aplicándola pues a todo tipo de tratamientos, pero fundamentalmente a nuestro día a día. O sea, podemos decir que no tiene efectos secundarios, bueno, negativos. Ir andando por la calle y que de repente teatro.
más tienen los móviles, ¿no? Yo creo que son más de riesgo para ir por la calle, ¿no? Que es casi mejor, ¿no?, ver a personas sin duda leyendo un libro. Y yo quiero confesar, Inés, que te sigo en Twitter y todas tus recomendaciones también las sigo y muchas gracias por hacer esas recomendaciones también en las redes sociales. La prescripción cultural no está reglamentado, ¿no?, en nuestra cartera de servicios. Es verdad que hay países como, bueno, de la Unión Europea o no, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, que sí que recomiendan hacer una prescripción cultural, es decir, al usuario o a la persona con un problema de salud mental se le dice que vaya tal día de la semana al museo a ver una exposición y luego, claro, obviamente va de una forma gratuita y luego se conversa sobre esa experiencia para contextualizarla dentro de la terapia, ¿no? Eso no ha llegado a España, pero sí que hay iniciativas parecidas. Por ejemplo, en Galicia la Consejería de Salud ha sacado un listado de libros saludables en función de categoría, por momento vital o por patología, y tienen convenios con las bibliotecas públicas para sacar libros de ese listado. Aquí, por supuesto, la Fundación Cultura en Vena ha sacado un programa que es maravilloso, Vulnera, para profesionales, porque las prescripciones culturales no son solo para personas afectadas por un problema de salud mental, sino también para profesionales y para familiares, ¿no? Y en estas exposiciones que es Ana la encargada de hacer esa dinámica de mediadora cultural, pues es una manera también de combatir el desgaste profesional y el síndrome de burnout. Venir al Museo Thyssen, poder tener como un momento grupal para hablar de todo lo que se vive siendo profesional. Hoy venía de una jornada en el Ramón y Cajal, en mi hospital, sobre retos, y uno de los retos era el autocuidado de los profesionales, con lo cual la cultura tiene un papel relevante. Yo diría que para eso necesitamos una alianza entre instituciones culturales y sanitarias, para que esto se materialice, como digo, de forma más reglamentada, y también más sensibilidad de los profesionales. Aquí, obviamente, los que estamos aquí estamos sensibilizados con esta causa, pero no todos los profesionales están igual de sensibilizados, con lo cual necesitamos programas formativos en las universidades que también vuelvan a incorporar las humanidades y no solo los saberes técnicos, y también necesitamos que los profesionales se apunten, por ejemplo, ahora en formación continuada, a todos los cursos que estamos haciendo de medicina narrativa, medicina gráfica. Me ha encantado el cómic que comentaba la persona que estaba en la mesa anterior. Seguramente Mónica Lalanda está al tanto de ello, y si no, se lo diré para que lo tenga en cuenta. Y bueno, pues es una alianza que se empieza a construir, ¿no? No sé si quieres ahondar ahí. En realidad No, bueno, retomo el asunto de si se puede prescribir cultura. Sí. A ver, se puede prescribir genéricamente. Digo porque al ser médico sí que puedo prescribir, a diferencia de los novelistas que no pueden hacer recetas. Claro, para hacer una receta, para empezar, tienes que tener un vademecum. Es decir, depende de lo que el psiquiatra, en este caso, el psicólogo clínico, haya leído y sepa. Porque, digamos, prescripciones genéricas, como haga usted ejercicio, coma bien, hacemos todos y a nadie le va a hacer daño leer el Quijote. Ahora, si quieres hacer prescripciones específicas para un paciente concreto, porque sabes que hay una novela que refleja una situación parecida a la que esa persona está viviendo, o una película, tienes que haber visto la película, haber leído la novela. Y mis dudas son que los psiquiatras actuales tengan el tiempo que tienen que tener, y ni siquiera no hay buenos libros que seleccionan. Hay muchos libros de psiquiatría y salud mental, y de cine y salud mental, de cine o de literatura y salud mental, pero son estudios, digamos, sobre personajes o sobre problemas psiquiátricos que se han tratado en el cine, pero libros que pueden ayudar a pacientes concretos del arte, literatura o cine, por ejemplo, películas concretas, no hay tantos. Y vosotros, sobre todo, que estáis trabajando directamente en el ámbito sanitario, ¿cómo creéis que se percibe en el ámbito sanitario ese potencial terapéutico de las artes? Bueno, sí, vamos, es que me parece una cosa un poco sabida. Es que yo creo que todos los hospitales, por ejemplo, de día, trabajan con arteterapia, trabajan con cine, trabajan con literatura también. Es decir, unos más, otros menos, dependiendo de sus recursos, pero yo creo que es una cosa que está establecida, no la voy a descubrir yo, ¿no? De hecho, trabajo en un hospital de día donde trabajamos con todos estos talleres, con terapeutas ocupacionales que trabajan con cine, con ajedrez, con literatura, con teatro, ¿sabes? O sea, se viene haciendo de tiempo atrás. Unos los hacen con más tino que otros, pero no es nada nuevo, ¿no? Y es
Sí, yo diría que es imprescindible y también ahora la doctora Mercedes Navío seguro que nos orienta desde la gestión, forma parte de las políticas de salud, todos los planes de humanización, ¿no? De lo que tanto se habla, que a veces parece que es un cajón desastre, pero ahí es donde están englobadas todas estas iniciativas y también no solo para personas con problemas de salud mental, en cualquier hospital, ¿no? Como todas las iniciativas de Cultura en Vena, poner cuadros de Goya a la entrada de un hall de un hospital, pues ya ameniza, ya es un contexto acogedor. En plantas de paliativos, la música como la iniciativa de las unidades de cuidados intensivos, pues desde luego que es un favor para los pacientes, para los profesionales y también para todos los familiares, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el Hospital Ramón y Cajal, junto a la Fundación Manantial, hemos creado una iniciativa de llevar un encuentro entre escritores y profesionales de la salud mental a la librería Rafael Alberti aquí en Madrid y hablamos de salud mental en ese contexto, porque también, aparte de la humanización, también yo creo que la prescripción cultural se orienta hacia un ámbito comunitario donde la comunidad también recoge el malestar del ciudadano, ¿no? Creo que en esta sociedad, que también he leído algo en tuit al respecto de Inés, cada vez más individualista, pues desde luego que la prescripción cultural enlaza con esa sociedad que queremos, ¿no? Como más inclusiva en todos los sentidos. Sí, está claro, como veíamos antes, que decían que la cultura y el arte es como el agua, ¿no? Que se va colando por las rendijas y aparece donde menos te la esperas. Yo sé que se está trabajando en los ámbitos de salud mental y, como dices, en paliativos o en infantil. Me refiero más como a la primera línea, ¿no? Cuando tú llegas al médico con malestar, cómo de calado lo tienen también esas prácticas, o sea, el recomendar, pues desconecte usted y vaya a ver una exposición o acuda al teatro, practique, dedique un rato a pintar o a bailar, a cantar. Iba más por ahí la pregunta, no tanto al ámbito de salud mental, que ahí ya sabemos que por suerte cada vez más, poco a poco, se va incorporando. Claro, pero es lo que comentaba Luis, hay parte que tenemos muy incorporada, no lo hacemos de manera directa, es decir, no administramos esa entrada para ir a ver esa exposición, pero de una manera indirecta lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Una persona con un estado de ánimo bajo, pues le recomiendas cualquier actividad conductual, actividad gratificante, y dentro de eso acuerdas, como decía Luis, no vale lo mismo con todas las personas, dentro de los intereses, los valores, las necesidades, pues intentar recomendar dentro de la terapia, en nuestro caso cognitivo-conductual, pues una actividad que enlace con la cultura, ¿no? Para eso también creo que el profesional, aparte de estar formado en ello, también tiene que estar al día de ello, ¿no? Porque también pues hay que saber hacia dónde dirigir, ¿no? Por así decirlo. No sé, Luis, ¿quieres decir algo más? Sí, como decíamos antes, que España es el país que lidera la también automedicación muchas veces. En este sentido, con la cultura ya estamos todos acostumbrados a automedicarnos, ¿no? En la pandemia lo vimos en primera persona y nos enganchamos a series o a libros porque sabemos que nos generaba ese bienestar. O sea que es cuestión de ir ahondando ahí, bueno, como hacemos desde la Fundación Cultura en Vena, ir acercando la cultura a los lugares donde quizá no sea tan fácil que llegue esa cultura. Como decimos, pues algunos ya lo tenemos más interiorizado, pero no todo el mundo tiene ese acceso tan fácil. En lo que a mí me incumbe, sí que me gustaría destacar un hecho, y es que no sé si os habéis dado cuenta vosotros, pero en los últimos años son cada vez más los libros escritos por escritores y por escritoras que tienen algo que ver o que están relacionados o que en su trama aparece la salud mental. Fundamentalmente ensayos, es decir, textos de no ficción, pero también novelas, ¿no? Es decir, a los escritores y a las escritoras por fin no nos da miedo enfrentarnos a nuestros peores demonios, a nuestros peores temores mentales, a los rincones más oscuros de nuestra mente, e iluminarlos a través de la literatura. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque sin duda empezaba mi intervención haciendo una reflexión sobre el lenguaje como herramienta, ¿no? Sin duda es fundamental el lenguaje a la hora de transmitir, de expresar cómo nos sentimos, tanto en una terapia ya sea conversacional como en una terapia más conductual, aunque ahí quizás sea menos importante, pero en la literatura es
fundamental. Y haber sido capaces de llegar a ese punto en el que los escritores y las escritoras no dudamos a la hora de ponernos a escribir sobre nuestras propias enfermedades mentales, yo creo que tiene mucho que ver con el momento actual que vive la sociedad española y que enlaza con lo que nos sucedió en la pandemia, ¿no? Me acuerdo de algunos libros muy concretos, ejemplos muy concretos, recientes. Yo creo que seguro que os sonará mucho el último libro, la última novela de Rosa Montero, La locura de estar cuerda. El peligro de estar cuerda. Digo locura porque el inconsciente me traiciona. El peligro de estar cuerda. Rosa, lógicamente, es una escritora fabulosa, reconocida, pero conversando con ella, ella me decía que no ha sido hasta este libro, hasta la publicación del peligro de estar cuerda, que ella ha sentido una conexión tan emocionante, tan profunda y tan importante con tantísimos lectores, ¿no? Hasta el punto de que me ponía el ejemplo de alguien que le dijo que, y esto tiene mucho que ver con lo de recetar cultura, bueno, pues yo receto a Rosa Montero. Esto le había dicho una lectora, pues que un día había salido de su casa con impulsos suicidas y llevaba ese libro de Rosa en el bolso, se sentó en un banco, se puso a leer y al menos durante ese día ese impulso suicida desapareció porque se sintió comprendida, porque se sintió escuchada, porque se sintió un poquito menos sola, ¿no? Rosa hace una descripción preciosa, yo creo, y muy precisa, además de cómo te sientes cuando te agarra la depresión, cuando padeces una depresión o cuando padeces ansiedad o cuando padeces ataques de pánico, que es que te sientes un extraterrestre en este mundo, ¿no? Y esa soledad inmensa que sufres y que padeces, pues a veces solo puede hacerla desaparecer pues un libro, una novela como la de Rosa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la literatura es muy importante. Yo acabo de empezar terapia una vez más, porque, bueno, la vida es lo que es, y estoy en un proceso de duelo, bueno, pues muy duro, que me ha llevado a otras muchas pérdidas que he sufrido en mi vida. Y en la terapia yo me daba cuenta, al mismo tiempo de que se daba cuenta mi terapeuta, de lo importante que para mí ha sido la literatura, lo importante que para mí ha sido mi escritura. Yo no tengo la obra que Rosa tiene, por supuesto, y seguramente no la tendré ni aunque tenga la posibilidad de seguir escribiendo durante 50 o 60 años, ¿verdad? Pero con una obra muy reducida, con una obra todavía muy cortita, con una obra todavía por hacer, esa obra me ha permitido ordenar ordenar mis pensamientos, ordenar mi lenguaje interno, si queréis, si me permitís decirlo de ese modo, ¿no? Llegar a comprenderme sin posibilidad seguramente de sanarme, por eso necesito la terapia, ¿no? Pero sí ordenarme. Y cada vez que yo hablo con mi terapeuta, estoy repitiendo lo que yo ya he escrito. Y eso para mí ha sido una revelación increíble, porque son cosas que yo ya he escrito en mis novelas, aunque no de manera directa, pero sí velada, en mi último ensayo, y me ha parecido una revelación tan maravillosa que me ha hecho darme cuenta todavía más de la suerte que tengo, del privilegio que tengo de poder ejercer un oficio o una pasión como es la escritura, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que los escritores, las escritoras, los creadores, las creadoras podemos aportar a este grave problema, yo creo que uno de los más importantes que acucia a la sociedad española, junto con el del
conjunto con el de la violencia machista, la violencia de género y demás, pues es poner nuestro granito de arena con nuestra literatura. Muchas gracias. Le había prometido a Luis, él ha preparado una presentación. Te dejamos que nos lo cuentes, que seguro que es muy interesante. Y dejamos luego un ratito para preguntas del público, ¿vale? ¿O necesitas caminar? ¿Prefieres estar aquí o caminar? Está bien así. Si esto está abierto, ¿está? Sí. Está abierto. ¿Sí? ¿Se oye? Yo creo que no está abierto, sí. Sí se oye. Bueno, no sé si esto va a ser lo último ya de las jornadas. Si es lo último, cuento lo que ha pasado, porque yo creo que ha habido un malentendido. Yo no sabía que teníamos este debate y había hecho una presentación que mandé, no me dijeron ninguna cosa y yo pensaba que se trataba de hacer una presentación convencional, que espero que os entretenga porque está llena de imágenes. En realidad lo que he hecho no es más que poner imágenes a una reseña que publiqué hace poco en una web que se llama Brain News y que trata de vincular neurociencia con artes. En este caso... ¿voy a pasar yo las diapositivas o me las van a pasar desde arriba? ¿Las voy pidiendo? ¿Tengo para pasar diapositivas o me las van pasando? Perdona, se me ha olvidado. No sé si estupendo. ¿Tengo que apuntar para allá? Tengo que apuntar para allá. Bueno, podemos... Yo quiero ver la anterior. Sí, bueno. A ver, se ha hablado mucho de la relación que hay entre la psicopatología y la creatividad, pero se ha hablado mucho menos, hasta donde yo sé, de qué manera la enfermedad mental de un allegado puede condicionar la creatividad de un artista, ¿no? Y yo he cogido este caso de la condición mental de Marie Bourson, la pareja de Pierre Bonnard, como estímulo creativo y a través de un mecanismo, tratando de explicar un mecanismo neurológico. El intento es el de conectar un poco las neurociencias con las artes, que es a lo que me he dedicado pues, en este blog durante un tiempo. Tengo aquí las diapositivas y las voy a comentar. El concepto que quería introducir, el primer concepto, es el concepto que viene del conductismo clásico de los años 70, el concepto de inhibición latente. Dicho de una manera muy sencilla, la inhibición latente es un proceso psicológico y neural, también naturalmente, por el cual seleccionamos lo que nos interesa de un entorno en el que estamos y dejamos de percibir todo aquello que carece de interés para nosotros. El caso del que quiero hablar es el caso de Pierre Bonnard. Pierre Bonnard es un pintor francés, Naví, un conocido universalmente por un uso muy particular del color que veis ahí, por una concepción muy particular del espacio que él elaboró mucho y que hizo muy original. La verdad es que lo que él hace es invertir una regla clásica del arte en la cual utiliza unos fondos claros y unos primeros planos fríos que da un espacio completamente genuino, original y muy característico suyo. La obra de Pierre Bonnard es una obra que se centra muy habitualmente en escenarios y en asuntos domésticos. Por ejemplo, esta ventana que os pongo aquí, que da la impresión que se abre al color más que a lo que ofrece la vista, ¿no? O otras veces es el propio color el que sale de los cuerpos o de los objetos, como en esta diapositiva. O incluso en estas tan conocidas, tan famosas de Marie Bourson, bañándose, las formas surgen de los colores que se reflejan, ¿no? O en esta otra, en la que, por ejemplo, las figuras y los objetos surgen como islas, están situados como si fueran islas en océanos, en mares de color. La verdad es que todo esto está destinado a un intento que él hizo de utilizar el color como un modo subjetivo de transmitir emociones, fundamentalmente a partir o a través del color. Picasso tuvo a Pierre Bonnard por un impresionista tardío y lo despreció completamente. Decía de él algo así como que Bonnard no pinta porque su pintura no va más allá de la sensibilidad, y el pintor, al menos el pintor que era Picasso, decía lo que tiene que hacer es apoderarse de la naturaleza, ¿no? Bonnard pintó infinitas veces a Marie Bourson. La conoció a finales del siglo 1899 bajando de un tranvía en París. Ella trabajaba en una fábrica de flores. Le atrajo eso que él llamaba una élfica fragilidad. Dijo algo así como que me pareció que era una mezcla de un gorrión con un duende. Y le propuso trabajar como modelo. Luego se hicieron amantes y ya estuvieron juntos
para siempre, no se separaron. Al principio era una pareja discreta que vagabundeaba por los pueblos del sur de Francia y por pensiones baratas. Luego se instalaron en Le Canet, este pueblecito precioso de los Alpes marítimos, y ahí ya vivieron para siempre, de ahí no volvieron a salir. Marie tenía una salud mental precaria y la personalidad, que está protegida por la discreción y por el aislamiento que tuvo la pareja, pues sigue siendo un misterio, incluso de los biógrafos que los ha tenido, porque es uno de los misterios de la historia de la pintura. Al parecer padecía una especie de vergüenza patológica normal que le evitaba todo tipo de contactos sociales, si podía los evitaba. La gente que la conoció decía de ella que era una mujer muy nerviosa, que era hipocondríaca, que era muy celosa, que era paranoica y muy misántropa. Estaba enferma de tuberculosis también, ¿no? Y hacía cosas raras, como por ejemplo ocultar su nombre, se hacía llamar Marthe de Meligny porque le parecía que eso era mucho más aristocrático, siendo que era una hija de una planchadora de un pueblecito francés, una familia modesta de origen. Incluso a Pierre Bonnard se lo ocultó, se enteró el día que se casó con ella, después de muchos años de vivir juntos, que no se llamaba, que Marie Bourson era el nombre original de Marthe de Meligny, que es lo que ella ha dicho. Bueno, Pierre Bonnard pintó incansablemente a Marthe, nunca del natural, siempre inventada. Siempre la pintaba joven, además, como si estuviera embalsamada en su memoria. Por ejemplo, en jardines, como aquí, como la veis aquí, en estos jardines, ella es Marie Bourson, o en interiores como estos, como en comedores o en otras habitaciones de la casa, en las cuales siempre la incluía de un modo u otro, a veces como una figura pequeña, como veis ahí asomada a la ventana de la proyección de la izquierda, vistiéndose, desvistiéndose, entrando o saliendo del baño, en toda esta obra que seguramente muchos de vosotros conoceréis, porque la pintó muchísimo. Hizo 400 cuadros de Marie Bourson, de ellos 100 en el baño. 100 obras en el baño. A veces sorprendida mientras estaba vistiendo o desnuda. Los críticos, he puesto aquí a la derecha para que veáis un poco la diferencia, un desnudo de Degas. Los críticos oponían los desnudos de Degas a los de Bonnard. Decían que Degas mantiene una especie de distancia clínica con respecto a los desnudos. Mira qué poco sensual es el dibujo, es una mujer desnuda, pero está puesta con una distancia y con unos colores que como que la velan. Y sin embargo, Bonnard se proyecta directamente sobre las imágenes de Marthe, porque es la mujer que dibujó fundamentalmente. Incluso en los cuadros en los que Marthe no es protagonista, o no está, incluso hace notar su presencia pintándola en un espejo o en una esquina, por ejemplo, como que hay otra de una manera como vigilante, o incluso en algún otro que no he proyectado, pinta solamente su mano o pinta una rodilla. Bueno, Pierre Bonnard, desde luego, quería mucho a Marie, la quería y la cuidaba, pero también la temía y la engañaba, porque como sabéis, pues los sentimientos y las conductas humanas no van siempre por el mismo camino y a veces pues van incluso por los contrarios. En 1920 se fue a Roma, se ve que no aguantaba ya mucho más la situación aquella de encierro y se fue con René Monchaty, una modelo rubia lozana que la veis ahí a la izquierda, con unos ojos a esmeralda y que era pues la antítesis física y mentalmente de Marthe. Estaba en el otro extremo, ¿no? Estuvo con ella un tiempo viviendo, pero luego volvió a París y enseguida volvió otra vez a los Alpes Marítimos y tenían 2 hijos y volvió con su mujer. René Monchaty es la figura que veis a la izquierda y él la dibuja en este cuadro del que quiero que os fijéis porque me voy a tener un poquitín en él y ya prácticamente termino. Este es un cuadro que cuando Marie Bourson, Marthe, se entera de que esta es su amante, lo tira, pero él lo rescata y lo sigue pintando después de muerta, después de que muera, de haber muerto Marthe. Si os fijáis un poco en ese cuadro, lo que llama la atención, si os fijáis en el color, lo primero es, bueno, esta figura que se gira ahí, pues muy sonriente, voluptuosa, con esos ojos, aunque, bueno, no, es muy posimpresionista y no es
extraordinariamente figurativa, pero es muy, muy llamativa. Seguramente después pues, se ve el mantel. El mantel también es muy vistoso, con esos que está cubriendo la mesa y el frutero, con las frutas rojas, con las frutas amarillas. Seguramente os ha llamado la atención también el azul sugestivo ese que tiene el respaldo de la silla. Pero si os fijáis bien, oblicua a la derecha, justamente en la esquina de abajo de la derecha, hay un perfil más oscuro, muy misterioso, apagado, casi pasa desapercibido. Y hay otra mujer, ahí hay otra mujer. Esa mujer es Marta también. ¿La veis? ¿La veis? Está en un perfil nada más y casi pasa desapercibida. Como ha dicho Michel Kimmelman, que es un crítico muy conocido, decía en un libro muy bonito que se llama The Accidental Masterpiece, el reloj se había parado en ella. Se paró allí y nunca salió. El resumen que os quería decir es que, como puse al principio, la inhibición latente, este proceso por el que seleccionamos de nuestro entorno lo que nos interesa y dejamos de percibir otras cosas, que es un mecanismo conductual y neural, que hoy está estudiado, se puede suprimir. Algunas enfermedades mentales lo suprimen, pero también se puede suprimir por otras circunstancias. Hasta donde me consta, Pierre Bonnard no tuvo ninguna enfermedad mental. Pero sí que hay una supresión de esa inhibición latente como característica de la vida solitaria que Bonnard llevó, circunscrita a los entornos domésticos, porque no le quedaba otra. Es decir, tuvo que construir esa especie de paraíso íntimo pictórico que pintó una y otra vez y que finalmente le llevó a la posteridad, porque lo mejor que pintó Bonnard y por lo que ha pasado la historia de la pintura es justamente lo que es consecuencia de esas restricciones. Fue circunstancial porque era su mujer quien imponía todo aquello, y esto toca con lo que es vivir con algunos pacientes psiquiátricos. René se suicidó cuando la dejó Pierre Bonnard, se suicidó en 1925, y a partir de ese momento Pierre se concentró absolutamente en Marthe y pintó muchos de sus mejores cuadros en ese momento. Marthe murió bastante después, y cuando murió Pierre Bonnard cerró su habitación y no la volvió a abrir nunca más, pero siguió pintándola, y la pintaba siempre de memoria. Y de memoria pintó muchos de los mejores cuadros de ella, y me parece que es un buen ejemplo de estos fenómenos que comparte la creatividad con algunas enfermedades mentales. En las enfermedades mentales, impuesto por la enfermedad, no voluntario, y en circunstancias cambiantes como las que tuvo Pierre Bonnard, pues es un fenómeno neural el que se puede. Y que además yo creo que de alguna forma también nos permite borrar a veces los límites que hay y que es la mejor manera de desestigmatizar entre las personas que padecen eso que los psiquiatras llamamos trastornos o enfermedades mentales y variantes neurales o de circunstancias que algunas personas tienen. Esto es lo que os quería contar. Y del comentario de Picasso, pues no sé lo que puede decir un psiquiatra. A mí lo único que se me ocurre decir es que, desde luego, entre las cualidades que Picasso tenía no se encontraba ni la paciencia ni la ternura que a veces hay que tener para cuidar a algunos pacientes psiquiátricos, sobre todo los graves, como sabemos muchos profesionales. De todo lo demás no quiero decir nada, pero de esto sí me atrevo. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Quedan unos minutos por si alguien quiere lanzarse a hacer alguna pregunta. Por aquí. Hola, muy buenas tardes. Cuando habéis hablado de... Bueno, mi nombre es Juan Ángel López, pertenezco al Museo Thyssen, soy responsable de contenidos. Cuando habéis hablado de la receta, la receta para el malestar, a veces, habéis dicho un poco que ya en principio ya lo prescribís o ya lo recomendáis a nivel normal en las consultas, en vuestros trabajos. Pero ¿no sería posible que los museos, no voy a decir este en concreto, sino todos en general, tuviesen una posibilidad, igual que se le da una entrada gratuita a un parado o a un
jubilados, se le podría dar una entrada a una persona que estuviese que tuviese una baja o tuviese un problema reconocido, un problema de salud mental. Y luego hay otra cosa que quería decir en relación a lo que ha dicho Inés, que me parece muy importante, y es que a diferencia de lo que ha sucedido en la historia, yo creo, ahora tendemos a ver, o por lo menos somos mucho más sensibles en reconocernos que a veces los que estamos mal somos los supuestos cuerdos y los que antes llamábamos locos están mejor, o por lo menos que nosotros digamos que tenemos una visión poco objetiva sobre lo que es la cordura o no lo es. Me parece que ahora somos mucho más sensibles y también me parece importante lo que has dicho, Inés, de que los artistas y museos como este den visibilidad a un problema de la salud mental que afecta, como hemos visto, a 1 de cada 4 personas y que, sin embargo, todavía está muy estigmatizado por la sociedad. Y eso creo que es fundamental. Muchas gracias. Una de mis compañeras conteste la segunda. De la primera quería contar una cosa muy relevante, al menos en mi opinión. Nosotros en el Hospital Puerta de Hierro durante un tiempo, yo hice un acuerdo con Manolo Borja Vilel, cuando era director del Reina Sofía, porque éramos amigos, o somos amigos. Y nosotros tenemos unas arteterapeutas muy buenas en Puerta de Hierro. Vienen gratuitamente, son las que hacen el máster de arteterapia de la Autónoma, María del Río, y ellos acordamos hacer una sección de la arteterapia en el museo. Entonces salían del hospital, venían y lo hacían en el museo. Lo estuvieron haciendo 1 año. Y vimos, luego no lo pudimos mantener por razones que no hacen al caso, pero el proceso se aceleró muchísimo. Eso lo vieron todas las arteterapeutas, una chica que estaba haciendo su tesis también, que acelera muchísimo sacar a la gente de los hospitales estos procesos de recuperación funcional, lo cual es lógico también. Es decir, que no dejas de estar metido en un hospital, no dejas de verte enfermo y tal. Si tienes la opción en algún momento, no es en cualquier momento, pero hay momentos en los que sí que sacar y tener la oportunidad de que un museo relevante como era el Reina Sofía acoja, por cierto, es algo que también se podría hacer en la Thyssen, no hay, perfectamente, que acoja ese grupo de... Son pacientes mentales graves que evolucionaron espectacularmente bien, no solamente en esa tarea, sino luego en muchas medidas que se hicieron de psicopatología y de funcionalidad. Y fue una experiencia fantástica que además está sin publicar, porque la persona que tiene derecho no la ha publicado, pero cada vez que puedo la conté. No la hice yo solo la gestioné a través de Manolo Borja y nada más. Muchas gracias. Bueno, se ha incorporado Mercedes Navío, damos la bienvenida y gracias. Sabemos que estabas atendiendo otro compromiso. Te voy a lanzar una pregunta también para que puedas participar en la mesa, y es ¿cómo de viable crees la prescripción médica, o sea, la prescripción cultural para temas de salud mental? Bueno, primero disculpas por imponderables. La verdad es que lamento muchísimo no haber podido estar con vosotros desde el inicio y con esta mesa de excepción, ¿no? Imagino que ya se habrá mencionado previamente, pero sí, sin duda sí. Y lo es en base a que el arte en general y la literatura en particular nos ofrecen la oportunidad de poder identificarnos y de relatarnos de forma diferente a nosotros mismos, ¿no? Continuamente nos estamos contando historias. Cuando los encontramos mal, por el motivo que sea, no voy a entrar ahora en la dimensión patológica, la narrativa que tenemos de nosotros mismos y del mundo en el que nos encontramos es una narrativa, como diría Guillermo Lahera, saturada. En ese sentido es un remedio natural el poder salvador o salvífico de la literatura, porque nos permite ubicarnos, contextualizarnos de un modo diferente, contarnos a nosotros mismos y al mundo de un modo diferente. Y en ese sentido son muchos los ejemplos de obras literarias, si hablamos de literatura, que permiten incluso la prescripción adecuada, desde luego nunca simplificadora, a la situación concreta de la persona, ¿no? Y bueno, eso si hablamos de literatura. Si hablamos de otras artes o de la música, pues qué diré yo que no
que lo dijera previamente, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? El mundo no tendría sentido si no fuera por la música. Y la literatura y las otras artes nos permiten reencontrar un sentido y poder construir el propio sentido. Espero haberte respondido. Sí, hablábamos antes también en el otro sentido, ¿no? En la otra dirección. ¿Cuál es el sentir o cómo se percibe esta prescripción cultural desde el ámbito sanitario? Sí. Bueno, yo creo, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, la salud mental en general y en particular en la disciplina de la psiquiatría, es una disciplina... ¿Me acerco más? Fíjate, si no se acopla un poquito. Nuestra disciplina es una disciplina limítrofe entre las ciencias de la naturaleza, llamadas, y las del espíritu, y en ese sentido las artes están completamente imbricadas en nuestra identidad profesional. De forma que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en ese sentido una visión y una tradición humanista que incluye esas herramientas que nos permiten tener una visión de la complejidad del mundo y de la complejidad del ser humano mucho más rica de lo que pueda plantear cualquier manual de psiquiatría ortodoxo, sin por ello devaluarlo, por supuesto, no, en ningún caso lo haría, pero es luego completar y enriquecer esa mirada. Y yo creo que la mayoría de nosotros incorporamos esa dimensión a la hora de hacer un planteamiento de tratamiento y, desde luego, lo que puedo decir también en cuanto a quién lo recibe, ¿no? Desde un vínculo establecido ya de confianza, como es el del profesional de salud mental y la persona, en que este instrumento es uno más de esa relación que permite reconstruir a la persona su mundo y aquello que en este momento está elaborando, ¿no? El dolor existencial que sea o la patología, si hablamos de una enfermedad mental en concreto. ¿Queréis añadir algo más o, si os parece, lo dejamos aquí, que ya es la hora? Sé que algunos tenéis prisa por marchar. Está claro que las relaciones entre arte y salud son infinitas y podríamos seguir hablando durante muchas jornadas más. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Os agradezco a todos el esfuerzo de estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todas las personas que nos han ido siguiendo en la retransmisión en YouTube. Y a los que estáis aquí, si queréis revivirlo o recomendarlo o prescribirlo, ya sabéis que estos vídeos quedarán colgados en nuestro canal de YouTube. Aprovecho para invitaros a que os suscribáis al canal de Cultura en Vena. Y bueno, que me gustaría destacar algunas cosas que me llevo de esta jornada de hoy. Perdón, si podéis salir. Que si no se oye bien. Y ya por terminar, que creo que han salido muchas cosas interesantes a lo largo del día. Algunos no habéis podido estar durante toda la jornada, pero sé que nos quedamos con esa nueva mirada que tendremos que hacer, ¿no? Mirar diferente, hablar del tema, hablar más y mejor, como decían. Esa necesidad de vincular, de tejer, que también ha salido, de crear vínculos. Y no tanto de luchar contra la enfermedad y señalar a quien la sufre, sino de remar a favor de la salud, que es de lo que se trata, ¿no? Y que no va a haber nunca una salud plena si no hay una salud mental. Así que me despido aquí yo también. Muchas gracias a todas. Si queréis estirar las piernas, recordad que está la carrera por la salud mental, que sale de Atocha, acaba de salir, y va hacia Cibeles. Os podéis sumar en esa marcha. No es una carrera, es una marcha por la salud mental, y que efectivamente no se quede solo en un día, sino que sea todos los días del año. Gracias.